Hola, el día de hoy tenemos que hablar de algo primero que nada, que es que estoy vestido diferente, no traigo mi camisa, ni mi corbata, ni mi saco, y queremos extender esta pequeña pregunta a todo el público. ¿Cómo creen que me veo mejor? ¿Así un poco más casual, con una polo o con el saco y la corbata? Digo, sabemos que no nos ve muchísima gente, pero si alguien ha visto más de un video de nosotros y le hace alguna diferencia cómo me he visto, pues pónganlo en los comentarios para tomarlo en cuenta. Y si alguien quiere poner, te ves horrible de las dos maneras, te ves fatal, me dan cringe tus videos, te odio, deja de subir, pues está bien, lo puede poner sin duda, pero alguna tiene que estar menos peor, aún si piensan que me veo fatal tanto con la polo como que con el saco y la corbata. Entonces mínimo, díganos cuál está menos peor, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ahora sí al tema de este video, que es un tema que siempre, al menos personalmente, se me ha hecho muy interesante y que creo que es importante en el sentido que tiene mucha influencia sobre cómo concebimos o cómo llevamos a cabo la vida pública de nuestro país, que es la identidad mexicana. ¿Qué significa ser mexicano? Es un tema, como digo, que se me hace interesante porque creo que está lleno de contradicciones. Creo que está planteado de una manera errónea y creo que estos errores y estas contradicciones a final de cuentas influyen hasta hoy, influyen en cómo nos comportamos, influyen, digo, tampoco es lo más importante del mundo, pero definitivamente sí impactan y no de manera tan pequeña tampoco. Entonces me parece interesante hablar de esto. Y vamos a hablar de esto en el marco de la celebración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, que se llevó a cabo en la Ciudad de México la semana pasada. Hubieron pues muchas ceremonias, discursos, eventos para conmemorar esto. Y bueno, pues dentro de esto sin duda lo más importante fue el discurso de Claudia Sheinbaum, la presidenta de este país, donde pues encontramos lugares comunes, ¿no? Encontramos este tono romántico, sentimentalista que siempre se ha usado. Claudia definitivamente no lo inventó, ni es la única que hace esto. Vemos declaraciones aquí como que la ciudad que construyeron los aztecas fue prodigio de ingeniería, de organización, de arte, de dominio. Bueno, de arte no estamos tan seguros de qué tan dominante era el arte azteca a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, quienes la vieron en su apogeo quedaron maravillados, sus calzadas flotantes, sus templos que tocaban el cielo, etcétera. Pues sí, todo esto es cierto, perfecto. Como digo, no son mentiras, claro que había muchísimos españoles que cuando llegaron se quedaron muy sorprendidos, sobre todo del tamaño de la población que Tenochtitlán tenía. Entonces, todo esto es cierto. Personalmente tampoco entiendo mucho como esto de echarnos flores a nosotros mismos y decir, sí, es que Tenochtitlán era la gran civilización y nada más estar diciendo todo en lo que eres bueno y ahorita vamos a ver que en este eres está todo el tema en el asunto, pero bueno, está bien. Y después vemos que el discurso empieza a tomar la dirección de estos errores y estas tergiversaciones históricas de las que queremos hablar en este video. Cuando empieza a decir que la herencia de Tenochtitlán vive en la resistencia silenciosa de los pueblos. ¿La resistencia contra qué? ¿Contra España? ¿Contra la conquista? Ese va a ser un punto muy interesante. Y luego al final pues ya vemos que termina completamente en este lugar cuando dice que la cuarta transformación no solo es un proyecto económico político, es sobre todo un proyecto de dignidad que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas. Y esta deuda histórica ya es llegar de lleno a estas mentiras, a estas concepciones de la historia equivocadas, fabricadas, tergiversadas y que le hacen daño hasta la fecha a el país. No es cierto que exista una deuda histórica con los pueblos indígenas. Y yo creo que la mayoría de las personas, si lo pensamos un poco, estaríamos de acuerdo con que no es cierto que tengamos una deuda. Porque, a ver, si hay una deuda, hay alguien que la debe, ¿no? ¿Y quién sería entonces el acreedor de esta deuda? ¿Quién tiene la responsabilidad sobre esta deuda? ¿España? Vamos a hablar de esto. Vamos a decir, ok, existe esta deuda histórica con los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque fueron conquistados. Desde ahí, vamos un paso atrás. Entonces, los pueblos indígenas también tienen deudas los unos con los otros, ¿no? Porque esta es una parte interesante. Cuando llegaron los españoles y conquistaron México, no le quitaron la tierra a nadie que no se lo hubiera quitado a otra persona antes. No hay ningún rincón en la tierra que le pertenezca a una sociedad simplemente porque se la merece o simplemente porque son parte de un pueblo específico. Toda la tierra se ha conquistado y ha cambiado de manos en muchas ocasiones.
O sea, creer que algún pueblo tiene derecho sobre un rincón de la tierra solamente porque es parte de ese pueblo, pues es básicamente lo que hace que sea posible lo que estamos viendo hoy en Palestina, ¿no? Que los israelíes dicen, no, es que esta tierra nos pertenece. ¿Por qué? Porque sí, porque soy israelí. No, no, ¿verdad? No estamos muy de acuerdo con esto, al menos aquí en el nodo no. Y no quisiéramos ver esto extendido sobre toda la tierra, porque entonces te das derecho de hacer lo que te dé tu gana con quien tú quieras. Cuando llegaron los españoles y conquistaron Tenochtitlán, conquistaron a una sociedad que eran los aztecas, que había conquistado a muchísimos otros pueblos indígenas. Entonces, si la deuda proviene de haber conquistado a los pueblos indígenas, pues entonces los pueblos indígenas también tienen deudas todos entre todos, ¿no? Ok. Y luego, vamos a quitar este punto, que ya es suficiente para nosotros para decir, esto no tiene sentido, pero ok, vamos a quitar este punto y vamos a decir, ¿cómo pasó esta deuda a manos de los españoles de hoy en día? Porque recordemos que Andrés Manuel mandó una carta al rey de España exigiéndole que se disculpara. Vemos que Claudia Sheinbaum ha dicho lo mismo, exigiendo disculpas del rey de España, recordando que el rey de España pues es la representación del pueblo español, por lo tanto, pues, básicamente le está pidiendo disculpas al pueblo de España en general. Eh, ¿Cómo llegó esta deuda a manos de ellos? ¿La heredaron? ¿La heredaron, digamos que por la nacionalidad? Entonces, ¿este es el parámetro que queremos usar? ¿Tú eres culpable de todo lo que haya hecho cualquier persona que sea parte de tus antepasados, de tu familia? Si tu papá hace algo, tú vas a heredar la deuda. Si tu mamá hace algo, tú vas a heredar la deuda. Si tus abuelos hicieron algo, tú vas a heredar la deuda. Creemos que esta no es la manera en la que la mayoría de las personas quisiéramos que se nos juzgara. Yo soy responsable sobre lo que yo haga, no sobre lo que alguien más haya hecho. Menos por algo que no puedo controlar, que es quién es mi familia, ¿no? Entonces, no creemos que esto tenga mucho sentido. O la otra, se le heredaron genéticamente. Y aquí vamos a un punto más interesante, y vamos con estas contradicciones sobre este discurso de que es que España nos debe algo. Y en este nos, otra vez va a haber todo un tema que nos parece el más interesante. Pero bueno, es que España nos debe algo. España nos hizo algo. A ver, tú hablas español, a menos de que le hayas puesto subtítulos a este video, no sé si se puedan poner subtítulos automáticamente, pero tú hablas español. Lo más probable, si eres de Latinoamérica, si eres de México, que es el país del que estamos hablando, es que tus apellidos sean apellidos españoles. En otras palabras, tú también tienes esta herencia genética española, ¿no? Porque la gran mayoría del país es mestizo. Casi todos en México somos mestizos. Entonces tenemos esta herencia genética española, sin duda. Tenemos la herencia cultural española, sin duda. Y si queremos jugar a este juego de la culpa, los españoles que viven en España son descendientes de los españoles que se quedaron en España. Y tú y yo, con nuestros apellidos españoles, somos los descendientes de los españoles que vinieron a conquistar. Un español que vive en España, lo agarras de la calle en Madrid, es el descendiente de alguna familia que ha vivido toda su vida ahí, ¿no? Y tú y yo somos descendientes de conquistadores, de gente que vino a este continente explícitamente para conquistar y para dominar y para evangelizar a Mesoamérica y a América en general. Por lo tanto, ¿quién tiene más culpa si vamos a jugar a esto de es que la culpa se hereda y tal? Entonces, ¿quién tiene más culpa? ¿Ellos o nosotros? Entonces, nos parece inútil jugar a esto. Y sobre todo, no es que nos parezca inútil porque yo no quiera aceptar la culpa de algo que no tengo la culpa. Nos parece inútil porque nadie quisiéramos vivir, creemos nosotros, que casi nadie quisiera vivir en este mundo donde la culpa se herede, donde tú vas a hacerte responsable por cosas que tú no hiciste. Esta táctica, vamos a seguir con este punto antes de pasar al otro, esta táctica de decir, no, es que tú tienes la culpa por cosas que otras personas hicieron, es solamente una manera de chantajearte, chantajear a la corona española para que se disculpe, cosa que a nadie en este país le va a hacer ninguna diferencia más que los políticos se cuelguen esa medalla, o chantajearte para que dejes de lado tus derechos en pro de los derechos de otro grupo, de otra persona. Entonces, no le hagan caso a esta gente que dice, no, es que tú, por ejemplo, a la gente que es whitexican, ¿no? Que se les llaman whitexican, es que tú eres whitexican, entonces tienes una deuda histórica con, no sé, con alguna clase.
oprimida de este país es que tú eres hombre, por lo tanto tienes una deuda histórica con las mujeres por tus privilegios. No, no, fíjate que no voy a aceptar esa culpa, no voy a aceptar esa deuda. No tienes ninguna deuda con nadie. Si tú personalmente le has hecho algo a alguien, ok, pues sí, hazte responsable, pero si no, no. Yo me puedo disculpar, yo puedo tratar de enmendar la situación, yo puedo aceptar mi culpa. Esto nos parece perfecto y esto nos parece que es correcto, o sea, tampoco hay que huir de las cosas que hacemos, pero tampoco hay que correr hacia las cosas que no hicimos. Entonces yo no tengo la culpa sobre lo que hayan hecho otros hombres en otra parte del mundo. Yo no tengo la culpa sobre lo que haya hecho mi etnia, ¿verdad? Digamos, yo no creo que mi etnia haya sido culpable de muchas cosas, pero si fuera de alguna etnia que en algún momento ha hecho algo, pues yo no tengo la culpa de eso. Y volvemos al punto que decíamos hace rato. A ver, entonces vamos a echarle la culpa a los aztecas. Estamos celebrando la fundación de Tenochtitlán, Tenochtitlán que tiranizó al Valle de México hasta que llegaron los españoles, que practicaban la antropofagia, o sea, que dominaban a las sociedades que tenían cerca, les pedían tributo no solamente en dinero, no solamente en recursos, sino que en personas, y estas personas las sacrificaban y se las comían como parte de su religión y su cosmovisión. Entonces, ¿ellos no tienen una deuda con todas estas otras personas? Y todas las personas que vivan hoy en día en el Valle de México, que tienen obviamente un mayor componente de herencia de específicamente los aztecas, todos ellos también tienen esta deuda histórica con los tlaxcaltecas y todos entre todos. O sea, ya se vuelve un mugrero de tema, porque no tiene sentido, porque está planteado mal desde el principio. Y vamos a ver otro punto más interesante, que es el detalle de cómo se funda la identidad de México. Porque yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, y recuerdo conversaciones muy casuales, publicaciones que uno ve en redes sociales, etcétera, donde cuando hablamos de estos pueblos indígenas se usa la primera persona del plural, ¿no? Y decimos es que nos conquistaron, nos robaron, nos impusieron una religión. ¿Nos quiénes? ¿Tú que hablas español? ¿Tu familia es católica? ¿Tu apellido es español? ¿Nos? ¿Tú qué? Tú no eres parte de nada de esto. Es mentira, es falso que la identidad de México deba fundarse sobre las sociedades prehispánicas. Y este es el punto que queremos dar a entender, y quizás a algunas personas les resulta controversial, quizás a otras no, quizás dependa mucho de qué parte del país nos estés viendo, y eso va a ser otro punto interesante, pero este es nuestro punto. México no es la continuación de las sociedades prehispánicas. Y pudiéramos resumirlo de esta manera: los aztecas no eran mexicanos, los mayas no eran mexicanos, no existía México antes de España. ¿Por qué? Porque estas sociedades eran radicalmente distintas, genéticamente, culturalmente, en su idioma, en su economía, en su organización social, eran radicalmente distintas a lo que es México hoy en día, y no es producto de una evolución lineal. Entonces ellos no eran mexicanos, ellos eran parte de la civilización de la que formaran parte, pero no existía tal cosa como México. De la misma manera que México no es España. Cuando estamos hablando de fundar una identidad nacional, tendríamos que buscar el común denominador entre nosotros. Y si lo queremos hacer a partir de estas sociedades prehispánicas, ¿a partir de cuál? O sea, si yo trato de basar esta identidad a partir de o con base en nuestras civilizaciones prehispánicas, entonces en Yucatán va a significar una cosa, en el Valle de México significa otra, en Tlaxcala otra, en San Luis otra, en Sonora otra. O sea, no hay unidad. Estamos creando desde el inicio un país fragmentado y un país además derrotado, porque creemos que alguien vino y nos agravió y nos derrotó. Y creamos esta imagen del perdedor, del que le deben, del que es producto de una injusticia. Y no es así. Eres tan español conquistador como eres indígena, que también era conquistador de otros indígenas. O sea, no es cierto que México proviene de esta gran injusticia y México
cambió radicalmente su historia a partir de su gran injusticia que fue la conquista. México no existía antes de la conquista. México no tiene una identidad, no tiene una experiencia única ni común a la mayoría de nosotros a partir de las civilizaciones prehispánicas. Lo que sí es común a toda la experiencia del país es el mestizaje, y creemos que ahí se debe de fundar la identidad de nuestro país. Ni con los españoles que eran conquistadores, ni con los indígenas que eran caníbales, sino a través de esa unión, la unión de dos mundos completamente distintos y la fundación de algo nuevo, de algo que no va a heredar la culpa de nadie, de algo que no se va a ver como el agraviado ni el que agravia, sino como algo nuevo, como la verdadera oportunidad de cambiar la manera de vivir del mundo, en el sentido de un nuevo mundo, una nueva oportunidad. Lo mejor de España, lo mejor de nuestras civilizaciones prehispánicas, lo mejor que podemos ser sin las ataduras de la corona española, sin las ataduras de el yugo que los aztecas le tenían a todo el Valle de México y a gran parte de Mesoamérica en general, ¿no? Este es lo que nosotros creemos que es, primero, más correcto, porque como dijimos, es lo único que es común a todos los mexicanos. Y dos, creemos que es mucho más constructivo que seguirnos viendo como no, es que nosotros fuimos conquistados, es que, no sé si han visto esta publicación en redes sociales que de repente sale que teníamos el oro y nos dieron un rosario, teníamos los templos y nos dieron una cruz, y teníamos la naturaleza y nos dieron una oración. Para empezar, nos quiénes, ¿no? Y para seguir, ok, pues ponte a sacrificar personas. Se practica la antropofagia, ¿no? Estaba tan padre esta visión de que todo era tan perfecto antes de que llegaran los españoles, pues también es como que muy dudosa. Si hubiera estado tan padre, si hubiera sido tan idílico el estado de Mesoamérica antes de que llegaran los españoles, entonces ¿por qué prácticamente todas las civilizaciones indígenas apoyaron a los españoles cuando llegaron? Principalmente o famosamente los tlaxcaltecas. Pero este sentimentalismo barato, este pseudo nacionalismo es falso, es una mala concepción de la historia y solo perpetúa este estereotipo de que siempre somos los pobrecitos, de que siempre alguien nos debe algo, de que siempre todo iba a estar tan bien antes de que viniera esta gran desgracia sobre nosotros. Y no es cierto, no provienes de ninguna desgracia. No tienes la culpa de nada que no hayas hecho tú. Y nuestra identidad es tan española como es indígena. Y argumentablemente es más. Digo, ¿qué tradiciones sobreviven más en este país? ¿Qué idioma sobrevive? ¿Mm? Entonces, nos parece algo que, como dijimos, no es el fin del mundo, pero definitivamente es muy común y es más común en lugares donde había asentamientos indígenas que de verdad llegaron a algún tipo de civilización. Yo personalmente no vivo en un lugar donde hubiera alguna civilización como tal indígena, eh, pero entiendo que en otros lugares donde sí la había, pues obviamente esto se pueda sentir muchísimo más presente todavía en la cultura. Pero número uno, si existe esta diferencia de una región del país a otra, entonces queremos decir que esto no es el común denominador de México. Y número dos, no es tan relevante, no es tan importante.